Gracias por continuar con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Radio Universitaria retransmite nuestro programa en la 101.1. Hace algunas semanas habíamos abordado la importancia del examen ginecológico en la mujer con el doctor Patricio Aguinaga, que es ginecobstetra del Instituto Médico de Especialidades. Pero el examen ginecológico es extenso y habíamos abordado la primera parte. Y justamente hoy vamos a culminar ese tema. Patricio, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Julio Miguel. Permíteme saludar a tu audiencia. Recordar que ya hicimos un resumen de la importancia del examen clínico, que no solo era examen ginecológico, sino también aquí había que ver las diferentes, la edad de la paciente, la actividad de la paciente, la actividad sexual de la paciente, los métodos anticonceptivos que utiliza. Y también hablamos de la importancia del examen de mama, de la mamografía, quién se hace, cómo se hace, los exámenes complementarios de mama. Y nos quedamos en el examen de genitales, prácticamente de genitales externos y genitales internos, que como notarás es una de las partes de mayor importancia, tan importante como las que hemos mencionado, en cuanto al examen de la mujer. En este examen tú tienes que considerar también, como habíamos dicho, la edad de la paciente, la actividad sexual de la paciente, qué condiciones físicas ella tiene añadidas, su sistema inmunológico está o no está comprometido, eso no es diabética, etcétera. O sea, el examen clínico general no pierde importancia para la interpretación de los resultados y para el examen que tú vas a hacer. Diferente es hacer un examen a una señora que no ha tenido relaciones, a hacer unos exámenes a una paciente que tiene relaciones, y diferentes a esta paciente que a lo mejor tiene varios compañeros sexuales. Es diferente la situación en una a otra, es diferente lo que tú esperas en un examen de una paciente en edad reproductiva, diferente de lo que tú esperas en una paciente con que ha pasado su menopausia, que digamos una paciente de 65, 70 años, es diferente de examinar una paciente de 35, 40 o 45 años. Todas esas son consideraciones importantes para ver qué exámenes hago, cómo los hago y qué espero de estos resultados y cómo continúo la investigación de acuerdo con estos resultados. Cuando tú examinas ginecológicamente los genitales, digamos, de una paciente, es muy importante ver primero los genitales externos, cómo están conformados los labios, cómo está el trayecto de la cavidad vaginal, digamos, las paredes vaginales. Ahí también hay lesiones, ahí también se encuentra patología. Y cambia de acuerdo a la situación que tú tengas. Y lógicamente examinas el cuello uterino y luego terminas estudiando el útero y los ovarios. Y hay diferentes exámenes que complementan este examen de acuerdo a la edad de la paciente. Por simular un ejemplo, si yo tengo una paciente posmenopáusica, me es importante una ecografía de endometrio. Si la paciente, por ejemplo... Diagnóstico temprano de cáncer. Claro. Si la paciente no es sintomática, no tiene sangrado, entonces es una posmenopáusica sin sangrado y tiene, por darte un ejemplo, un grosor de endometrio de más de 11, yo diría, pienso hacer una biopsia. Lo hago con micropipele, que ahora es tan sencillo hacerlo, tan simple, una cosa de consultorio, para luego ver si es que prosigo o no con otros exámenes. Si la paciente, por ejemplo, es sintomática, si tiene sangrado y tiene un endometrio de más de 5 o 6 milímetros, le hago una biopsia, ¿no? Porque es diferente de lo que busco, por ejemplo, en una paciente de 18, 19, 20 años que no ha tenido relaciones sexuales. Digo, bueno, ¿puedo o debo o no debo hacer a esta paciente una citología? Si ahora sabemos que el cáncer de cuello uterino, que es el que buscamos en estas circunstancias, nosotros sabemos que tiene relación con la infección por papilomavirus. El principal factor desencadenante es el papilomavirus. Uno que tiene que estar, se dice actualmente, presente para que exista cáncer de cuello uterino. Obviamente deben coexistir otros factores también para que esto exista. Pero, te digo, o sea, en esta paciente, si no tiene relaciones, ¿le molesto con un Papa Nicolau? ¿Con la citología? Claro, se puede colocar un espejo, pero a lo mejor la paciente no lo desea o no lo quiere y no es imperiosa la necesidad de hacerlo en ella. Si tengo la misma paciente de 20 años de edad que tiene 3, 4 años de relaciones sexuales con múltiples compañeros sexuales, entonces sí le digo, me está siendo imprescindible el hacerle a esta paciente una citología. El Papa Nicolau. El famoso Papa Nicolau.
a pesar que la indicación dice de 25 a 65 años de edad. Pero en estas condiciones uno tiene que individualizar siempre la investigación que hace la paciente. Yo soy enemigo de hacer esos estereotipos. A esta paciente le encancillamos de aquí y esto le hacemos. A esta otra paciente está encasillada aquí y esto le hacemos. Porque ahí sí uno se comete errores realmente. Es que hoy han iniciado muy temprano las relaciones genitales y para colmo, tienen varios compañeros, han tenido unas experiencias de 15 años, ya tienen 3 parejas, ¿verdad? Entonces, que cambian los protocolos. Claro. Tú, por ejemplo, tú tienes que también hacer lo que te estaba diciendo, los exámenes completos. No te puedes decir solamente, yo hago una citología y con esto estoy conforme. En mi carrera, que no es tan corta, ya es más larga, llena de errores, desde luego, hemos tenido casos en los cuales hemos visto pacientes que han ido con tumoraciones ováricas, no pequeñas, yo digo del tamaño de una papaya, y le han dicho todo el tiempo que estaba bien. Y decía, pero si yo me he hecho los papanicolaos, con exageración a veces, cada 6 meses, que no es necesario, pero me he hecho cada 6 meses los papanicolaos y nunca me han dicho nada. Nunca me, no le examinaron. No le examinaron, no obviamente. Le examinaron. Entonces, todo tiene que ser en este trayecto de situación. En esta situación hay que hacer los exámenes que se necesitan al tiempo adecuado y en la forma adecuada. Y vamos a continuar con eso, que es importantísimo, que te tengo un caso interesante. Además de esta pregunta, durante el embarazo, viene una pregunta escrita, la mujer, ¿qué exámenes debe realizarse y qué debe cuidarse? ¿De qué debe cuidarse y qué exámenes? Bueno, la paciente, esto ya va en control prenatal, que se nos sale un poquito del examen ginecológico, sí. Porque el examen ginecológico es parte del control prenatal. Ya. En el control prenatal tú tienes muchos otros exámenes, como el examen de Storch, que es para detectar la sensibilidad o la inmunidad que tienen para procesos como rubiola, citomegalovirus, herpes 1, herpes 2, etc. Tienes que examinar tiroides, TSH, T4, TSH únicamente, pero tienes que hacer ese screening, ¿verdad? Tienes que hacer biometría, tienes que hacer un examen de orina, tienes que hacer un cultivo de orina. Y aquí sí es ginecología. La norma del Ministerio de Salud dice que se haga una citología independientemente de la edad gestacional que la paciente tenga. Se podrá decir que es muy poco probable que una paciente tenga un cáncer de cuello uterino embarazada. Difícil, pero que las hay, las hay. Y si hemos tenido cánceres de embarazadas, que han tenido, se ha descubierto precisamente al hacer el examen ginecológico. Además, el poner un espejo es importante, no solo para la toma de la citología, sino que tú sabes que pueden haber infecciones vaginales a las cuales usted le debe tratar. Por ejemplo, si tenemos una citología, digamos, si tenemos una infección por clamidia, podremos tener problemas de ruptura de bolsa, partos prematuros, etc. Todo eso tiene uno que tener en mente cuando hay este tipo de infecciones y corregirlas también. Entonces, en embarazada no se exonera de la citología. Te vuelvo a repetir, o sea, uno tiene que, aunque me parezca necio, tiene que valorar la situación, ¿no es cierto? Si una paciente va al consultorio, como sucede ocasionalmente, es, doctor, mi última citología me hicieron hace 6 meses, hace 1 año, ¿y qué resultado tuvo usted? Que estaba todo normal. No amerita repetirlo, ¿verdad? Ya. Ahora, el manejo de la citología, los resultados, en la embarazada tiene sus connotaciones. ¿Qué es lo que hago? Entonces está claro lo que dice el doctor Aguinaga. Usted tiene que hacerse determinados exámenes, como es el de sangre, como es un examen de secreción vaginal, un examen de orina, y también tiene que hacerse el Papa Nicolau, así sean las normas y protocolos. El Papa Nicolau se tiene que hacer a la embarazada y a la no embarazada. Exactamente, sí, eso va por ahí. Ahora, la citología también hay que saberla cómo hacer. La citología no solo se toma con espátula de aire. Expliquemos a las pacientes, a las señoras que nos están escuchando. Pero después porque nos están poniendo mensajes y tenemos que dar prioridad. Patricio, discúlpame. Tranquilo. Dice, una mujer con varios quistes en su útero, ¿es operable o no? De lo contrario, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Quistes, dice ella. Supongo que refiere a los miomas. Ya, claro. Los miomas para ser quirúrgicos tienen indicaciones precisas. ¿Y en qué lugar están ubicados? Claro, la ubicación, principalmente la sintomatología que da. Si da dolor, sangrado, es posible que necesiten cirugía. Per se, el mioma no es un tumor maligno, pero hay que vigilar la evolución, porque
en rarísimas ocasiones, no es un mioma, sino un sarcoma uterino, que es un tumor maligno del útero, y que suelen diagnosticarse siempre como miomas. Y el diagnóstico histopatológico lo tenemos cuando se opera. Entonces, es un crecimiento rápido de este tumor, entonces ahí amerita la cirugía. Puede ser miomas, por ejemplo, por fuera de la capa del útero, que son subserosos. Estos miomas son fáciles de ser asintomáticos, y salvo que sean muy grandes y den compresión a órganos vecinos y molestias, no son quirúrgicos. Un mioma pequeño puede estar ubicado debajo de la pared o, digamos, debajo de la mucosa del endometrio. Esos son los que más sangrado dan y posiblemente no sea factible solo hacerle extraerlo por histeroscopía, que también se hace, y entonces toque operar. Hay pacientes a las que tú quieres conservar la capacidad reproductiva y haces solo miomectomías. Estirpale solo el mioma. Solo el mioma. Y le dejas del útero. Sí, le dejas del útero. Para que pueda tener hijos. Entonces, lo que pasa, señora, cada paciente hay que ser valorada por el médico ginecólogo, porque hay miomas, como dice, fuera del útero, que no le da molestias, no tiene, pero hay, en cambio, otros miomas que están dentro de la cavidad del útero, que le dan unos sangrazos y usted va a terminar con anemia, entonces usted tiene que ser valorada para ser operado. Decía Patricio, una distinguida profesional, que le invito acá a mi programa, me conversaba, dice, doctor, mi ginecólogo me detectó un cáncer de tiroides. Ella no tenía ninguna molestia, ¿verdad? Ella fue por un examen, por una secreción vaginal. Pero mira, si el ginecólogo es muy ético, es muy responsable, le hizo un examen de sus glándulas mamarias y le palpó un nódulo y que era canceroso de tiroides, sin tener molestias. Mira, un examen ginecológico completo. Sí, no, eso es lo que está dentro de la norma, ¿verdad? Porque debes aprovechar que la paciente acuda a tu consultorio para hacer todos estos exámenes. Ahora, la citología y la interpretación de la citología es una cosa que realmente preocupa. Claro. Porque a la paciente, y eso da pena decirlo, muchas veces se la intimida para realizarle determinados exámenes o procedimientos. Y, por ejemplo, tú tienes que un Papa Nicolau en las clases que hay ahorita, te dicen, este Papa Nicolau es normal, que es el más raro de todos, para serte franco. Porque normal es completamente normal, es aquel que te reportan un índice de maduración normal y que te dicen fondo limpio, no hay trastornos inflamatorios, no hay nada, es raro. Pero que las hay siempre, ¿no? Hay otro, el Papa Nicolau, que te reportan el más comúnmente inflamatorio. Un Papa Nicolau es inflamatorio. No tiene nada que ver con cáncer. Nada, pero absolutamente nada que ver con cáncer. Entonces, no es que, señora, usted está inflamatorio severo y posteriormente le va a dar un cáncer. Falso. Y le vamos a hacer esto, le vamos a hacer el otro, que venga, bla, bla, bla. Eso no es ético, no es normal. Y hay que saber que muchos de los papanicolaos inflamatorios son normales, porque el proceso inflamatorio no solo se da por infecciones, por hongos o por bacterias, o por tricomonas, parásitos. También hay procesos inflamatorios, inclusive por el semen del esposo, las lesiones, que puede producir un problema inflamatorio, a veces químicos, etcétera, etcétera. Entonces no puedes decirle a una paciente que tiene un Papa Nicolau inflamatorio severo, señora, hay que hacerle una colposcopía, una conización, una biopsia. Eso no es lícito. Nos llega los otros, los que estamos buscando permanentemente, las lesiones precancerosas, que suelen anteceder a un cáncer declarado mucho tiempo antes, muchos años a veces antes. Hay reportes de pacientes que han cambiado de un ligero cambio a un cambio severo en el transcurso de unos 2 años. Esos son los menos. Los más son los que no avanzan o regresan. Y tú tienes ahora las clasificaciones famosas del NIC, neoplasia intracelular, o LIE, de acuerdo a la abreviatura en el idioma que lo quieras tomar. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3. Ya. ¿No? 1, 2, 3. Y los actuales patólogos están diciendo, ya no reporten, por Dios, 1, 2, 3. Ya. Reporten de alto riesgo o NICs de bajo riesgo y de alto riesgo. Ya. En fin, hagamos solo dos cosas. Mejor. ¿Por qué? Porque el NIC 1 se resuelve espontáneamente en la mayor parte de los casos. Y a lo largo de 2 años tú ves que un LIE de grado 1 que ha progresado a un cáncer invasivo
va por debajo del 0,1%. O sea, más o menos 1 en 1000, 1 en 10.000. Entonces, amerita esta paciente hacerle algo más que vigilarle después de 1 año o de 6 meses si es que quieren ser precauciosos. Porque el patólogo también te dice aquí, repetir este examen a los 6 meses cuando observa que hay células dudosas. Sí, atípicas, porque ¿sí? los NIC dependen de la cantidad, del porcentaje de células marinas que se afrontan. Generalmente los que afectan mayormente la capa basal es los 2/3, ya sea un NIC2, y los que casi generales se afectan todo el epitelio es un NIC3. A veces se considera NIC3 ya dentro de un cancerincito. Pero esos son los que ameritan hacer estudio. Esos son los que ameritan hacer estudio y ameritan hacer ¿qué? La colposcopía y el diagnóstico de biopsia. No, el Papa Nicolau no es un examen diagnóstico. Eso tiene que sacarse de la cabeza tanto los pacientes como los médicos. ¿Sí? No diagnostica el Papa Nicolau, lo que es un test de screening. Un sedazo en el que vos pones a las pacientes y sacudes. Y las que pasan este sedazo son las que tú les estudias. Es decir, las que van a una displasia. ¿Qué les haces a estas pacientes? La colposcopía, la biopsia. La biopsia establece el diagnóstico. Hay casos lamentables de pacientes que dicen, es un NIC3 y se va a ir al cáncer. Mañana mismo subo hacia la camilla. O le hacemos un cono de urgencia este rato, o le hacemos antes ni siquiera hacer ni una biopsia ni confirmar el diagnóstico, o nos vamos a la sala de operaciones para operarle. No es correcto. No es correcto bajo ningún punto de vista. Y perdóname te diga, no con cáncer. Cáncer, estamos hablando ya de cáncer diagnosticado. De cuello, puede ser operado como cáncer in situ o microinvasivo si no solo tiene una biopsia. Esta paciente sí tiene que tener un cono para ver los márgenes de invasión que tiene. Porque uno puede o irse demasiado en la cirugía o quedarse demasiado corto, si es que no tiene un diagnóstico preciso. Entonces, no es una buena práctica entrar por un cáncer de cuello uterino, operar a una paciente sin haber tenido un cono, una histopatología de un cono, que nos diga cómo están los bordes de este cono. Porque esta prueba que ya se la utiliza el Papa Nicolau, o citología, se la utiliza más de 40 años, ¿no? Y ha bajado los índices de mortalidad en el mundo, pero sin embargo siguen muriendo mujeres por cáncer del cuello del útero, sabiendo ya quién es el causante, que es el papiloma, que se lo obtiene por infecciones genitales, y habiendo hasta vacuna. Bueno, tú dices, en cuanto al diagnóstico temprano, es lo que ha bajado la incidencia, ¿sí? Pero si una cosa es hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado, y otra es sobrediagnosticar y sobretratar a la paciente. Ahí te aumenta la morbimortalidad, obviamente. Ahí es peor que el tratamiento. ¿No? En cuanto a decir, sabes, que hay ya la situación para hacer ADN, es decir, del papilomavirus. Y es un examen que están muchos complementándole a la citología. Si tú tienes una citología negativa, es decir, más un HPV negativo para las cepas malignas, las cepas que pueden causar cáncer, entonces tú puedes decir, voy a diferir la citología cada 3 años. Esa es una política de salud en países que realmente hacen política de salud, que a veces no es precisamente el nuestro en algunas cosas. Pero es decir, yo voy a priorizar mi investigación, mi consulta a la paciente que necesita esto. No le puedo hacer a todas. Entonces tengo que ir priorizando a quiénes voy y cómo voy. Si yo tengo un HPV negativo y una displasia tipo 1, señora, nos vemos dentro de 6 meses. Porque es muy posible que esa paciente regrese su NIC1. En especial cuando hay situaciones especiales endocrinológicas, como por ejemplo posmenopáusicas, o como por ejemplo embarazadas, o como pacientes muy jovencitas. Ojo con esas pacientes que uno puede estar sobrediagnosticando innecesariamente y sobretratando innecesariamente. Patricio, nos llega una pregunta. ¿Cuál es la medida que debe tener un quiste para operarse si el mismo está en el ovario? Depende del tamaño. Bueno,
Eh, por definición, o sea, nosotros decimos que los quistes de menos de 5 centímetros no No se necesitan operan. cirugía. Sí. Muchos quistes, inclusive un poquito más grandes, suelen ser funcionales, es decir, son quistes de los folículos, de los que se revientan para que salga el óvulo Aparecen y cada para mes. que no, a veces no se reventaron, no salió el óvulo y se quedaron. Y pueden durar 2, 3 meses, pero no dan ninguna sintomatología ni nada. O sea, ni necesitas operarlo tampoco, porque pueden remitir. Y le hemos hablado ya, creo, a veces de quistes de ovario, y hemos dicho esta situación. A la paciente de quistes de ovario, toca repetirle, señora, no son quistes, son folículos. Porque un folículo preovulatorio puede llegar a medir 2.8, 3 centímetros tranquilamente. Todo depende de cuándo le hagas el eco. Sí, Si le haces el eco, depende de la época en que tú estás haciendo la ecografía. si le haces la ecografía después de la menstruación, a lo mejor no va a haber el quiste. Y si le Muchos haces... pacientes dicen, doctor, me diagnosticaron un quiste de ovario, pero después me dicen que no tengo, ¿qué mismo pasa conmigo? Entonces toca hacer, señora, la Explicar, situación es esta. hay que educarle también a la paciente. Hay que Nada más, orientarle. eso es toda la solución. Cada mes la mujer, un ovario forma un folículo y este puede formar un quiste, pero te puede desaparecer, ¿no es cierto? Sí. Y también, qué bueno que la paciente, cuando se haga una ecografía, le diga, doctor, ¿cuántos centímetros tiene mi quiste? Pues porque puede haber quistes de 2 milímetros, como de 10 centímetros. ¿Me comprende? Claro. Entonces, por favor, ¿me puede dar la fotito de mi quiste? Claro. No, y ya te digo, y las dimensiones y el informe, no cuesta nada imprimir un informe de Sí, ecografía, sí, sí, no no. cuesta nada. Es que siempre realmente. la paciente Y tiene la la obligación. paciente tiene Tiene el derecho tiene también. el derecho y tiene la... Si tú te puedes hasta equivocar en una ecografía, Claro. pero de esos es problema. Porque le interesa antes que la paciente tenga el documento, lleve a otro lado, se examine y diga, no, si es o no es. O esto es posible o esto no es posible. O repito o no repito. O si repitamos y veamos la veracidad de este hecho. Si las imágenes están ahí, si no hay nadie que decir, yo soy ineludible y por lo tanto lo que yo diga es la verdad. No. No, eso Es que también hay que recordarle a las pacientes que si tienen derecho, si pagan su consulta, por favor, me puede facilitar una fotito de mi tumor, una fotito de mis quistes, qué dimensiones tiene. Y el médico pues le toma las dimensiones y le entrega la fotito. Bueno, es parte ¿Tiene de derecho a una tercera opinión Mire, también? es parte también del examen ginecológico que estamos hablando, a veces una ecografía. Si tú detectas una tumoración en los ovarios o en el útero, no vas a dejar de hacer una ecografía. Y además, hay pacientes a las que rutinariamente se puede hacer una ecografía, si es que tienes acceso al método, como por ejemplo las pacientes de mayor edad, porque en ellas sí es bueno ver que los ovarios no estén crecidos por incidencia mayor de cáncer de ovario. Y si tú tienes, por ejemplo, una tumoración ovárica, cualquiera sea su característica, una mujer de 55, 60 años, 50 años, como que sí le complementaría yo con marcadores tumorales ováricos para descartar que no vaya a haber malignidad. Que puede ser que la incidencia sea menor que el de quistes benignos aún en esas edades, pero preferible hacer el examen y tener la certeza de lo que uno se está haciendo. Bien, este examen ginecológico, que es imprescindible que el médico examine las mamas, también tiene que buscar un día, no es lo mismo los días premenstruales, que va a estar las mamas muy dolorosas, que después de la menstruación. Y lo que sucede también con las pacientes embarazadas, mira que las embarazadas tampoco se exoneran del examen ginecológico. Tiene que hacerse el examen. Tiene que hacerse el examen ginecológico y tiene que hacerse por lo menos uno con un control de mamas de la paciente embarazada. Es la magnífica oportunidad de que tú les enseñes el autoexamen de las mamas. Y es increíble que muchas pacientes, ¿cuántas campañas hay? Radio, televisión, prensa, tócate, examínate, lo otro. Y tú vas y ves en la consulta, no. El impacto de la campaña no es lo que uno esperaría, porque uno esperaría que todas las mujeres o la mayor parte, una enorme mayoría de pacientes, se hagan el autoexamen de la mama, pero esa no es la realidad. No es la realidad. Hay factores de riesgo, ¿no es cierto? Como una mujer que tenga varias parejas, haya tenido en su vida algunas parejas, tiene ese riesgo, mayor posibilidad de que tenga novedades en su examen Papa Nicolau que la que no ha tenido. Seguro. Y es lo que dije, el HPV, el virus papiloma, es un factor necesario. Actualmente se cree que es necesario para que exista un cáncer de cuello uterino. Cofactor. Pero no es el único, es el más importante quizás. Pero hay otros. La predisposición genética que tenga la paciente, infecciones coadyuvantes.
o infecciones múltiples, aunque sean de otro tipo, como por ejemplo clamidia que hemos hablado. Y también el tabaquismo, increíble que el tabaquismo es, ¿no? El tabaquismo es para todo, o sea, es increíblemente afecta a todo. Es un factor predisponente a un cáncer, y no solo del útero, de todo el cuerpo. Y vamos más adelante, cuando yo digo examen ginecológico. Estamos metidos en la cabeza de que solo existe un cáncer de cuello uterino. Vagina también se hace el cuello por el mismo papilomavirus, con menor incidencia. Vulva también tiene cáncer. La boca también tiene cáncer. Claro. Cáncer de la laringe también es por papilomavirus. Así es. Entonces hay cáncer anal, anal de papilomavirus. Entonces, ¿a quiénes vacunamos ahora? Lo que vamos a decir, vacunamos a hombres y mujeres. Nos tocó a todos. Ahora hay que hacer protocolos y los países tienen que saber cuál es su protocolo adecuado. De qué edad vacuno y cuándo hago la revacunación, cómo hago, que a quiénes vacuno qué y cuándo vacuno cómo. No te olvides que actualmente ya hay una vacuna nueva. Le voy a dar el nombre porque realmente solo hay dos, vos sabes, vacunas. Así es. Servirax, que protege solo 16, 18, solo los más grandes productores de cáncer, digamos 70% de los cánceres. El Gardasil, que es 3 cepas. Son 4. 4. 6, 11, 16, 18. Ya. 6 y 11, los de verruga genital, que no tienen potencial maligno. Y ahora hay una nueva vacuna, que es Gardasil 9, que además de estos se añaden otros 5 virus o cepas del virus que podrían causar cáncer. Son 33, 31, 33, 45, 51, 58, si es que estoy por ahí. Tal vez me equivoco en el número, pero ya es el 9. Ahora esta es la vacuna de la gran polémica. Hay discusiones a nivel mundial por los efectos indeseables que produce. Hay relacionadas con el Guillain-Barré inclusive. Hay trombosis profundas, hay alergias a la vacuna. Pero excepcionalmente los que defendemos la vacuna, o los que defienden la vacuna, porque esto tiene una política de salud del Estado, indican que en cambio es necesario la vacuna para prevenir el cáncer y que estos efectos indeseables son extremadamente bajos. Por decirte, el de Guillain-Barré, 1 en 1.000.000 de pacientes. Claro, una enfermedad neurológica terrible. Patricio, qué pena concluir nuestro tiempo, por eso es importante, y te molesto siempre. Tú eres muy gentil en venir a nuestro programa y nos ha indicado la importancia de la citología del Papa Nicolau. No es un método diagnóstico, pero sí es un método de screening para detectar oportunamente lo que nos ha indicado el doctor. Yo quiero agradecerte, Patricio. Tú sigues trabajando en el Instituto Médico de Especialidades, es tu consultorio ahí, ¿no es cierto? Sí, desde que me retiré del seguro ya solamente trabajo en el Instituto Médico de Especialidades, pero encantado de venir cuantas veces sea del caso, porque es importante que la paciente tenga conocimiento. La cultura hará que la salud nuestra sea mejor, impedirá que sean acciones iatrogénicas y reacciones que más bien perjudican a la salud de la paciente, a la salud o al bolsillo de la paciente. Así es el doctor Patricio Aguinaga. Le esperamos el día de mañana. Este programa se reprisa luego del noticiero. Muchas gracias.